estamos aquí una vez más en el stand de Publishers Weekly en español, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, edición 2022. Y nos acompaña Cuitláhuac Quiroga. Él es editor, escritor también y empresario librero de aquí de la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, México. Y vamos a platicar con él acerca de esta aventura de editar y también vender libros. Bienvenido, Cuitláhuac. Muchas gracias por invitarme, saludos. Estamos aquí en una feria que promueve los libros, que pretende hacer un contacto muy directo con los lectores. ¿Cuál es tu impresión como editor de un evento como este para poder establecer un contacto directo con los lectores? La verdad es que sorprende que una ciudad como la nuestra no tengamos la oferta librera que quisiéramos. Somos alrededor de 5,5 millones de personas. Tenemos un ingreso per cápita que nos permite entrarle al tema de los productos culturales. Y sin espacios como este, como las ferias, no tendríamos la movilidad, la dinámica, el cruce de miradas, el cruce de reflexiones que nos dan la feria, tanto la Internacional del Libro del TEC de Monterrey como la de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Creo que a la ciudad le falta más oferta. Creo que son pocas las librerías que tiene, pero calculo que estos eventos impulsan dinámicas distintas y creo que por ahí vamos. Por supuesto que el amor que tenemos por los libros supera lo demás, supera las dificultades y los tropiezos que puedes tener como librero en un mercado como el nuestro. Además, bueno, este tipo de eventos detona otro tipo de circunstancias y situaciones también para no nada más los escritores, sino para los editores a lo largo de un año, que es lo que toma organizar, ¿no? Sabes que la figura del editor en México y sobre todo la del editor independiente, es decir, no el editor institucional, no el editor que está vinculado a una casa, digamos, gubernamental o institucional, es más bien pequeña, y creo que esta nueva relación que tenemos los editores con los autores, de construir su trabajo, de compartirlo con otros, creo que nos ha llevado a buenos puertos. Creo que los lectores, creo que también las instituciones no han entendido bien la dinámica en la que se encuentran lectores con productores, y nosotros nos entendemos como transductores. Es decir, el nuevo modelo del editor tiene que ver cómo traduces esta obra y cómo la acercas, cómo la compartes. Y me parece que en ese punto creo que nos toca trabajo que hacer. Creo que somos parte de la cadena de los libros y de lo literario, y creo que nos debemos tomar muy en serio nuestro papel, sobre todo en un momento en que las instituciones ya han hecho su trabajo. Nos toca a otros hacerlo, porque en esa medida creo que compartimos nuevas miradas. Por ejemplo, los editores independientes en México son los que han sacado a escritores que se consideraban marginales, que se consideraban no suficientemente leídos, no suficientemente comunicados. Creo que es una asignatura que teníamos pendiente y que en los últimos 10 años ha cobrado fuerza y dimensión. La apuesta es compleja, sobre todo cuando estamos también saliendo de una contingencia sanitaria, por ejemplo, mundial, que cambia la jugada de todo, o sea, cambió las fichas, cambió el tablero. Como editor independiente, ¿cuál ha sido tu máximo reto? Y con toda mi admiración, porque sé que abriste una librería justo en pandemia, ¿cuál fue el proceso de entrar a este complejo mundo de también entrarle a una librería? Creo que hay un tema, me parece que ahí que es importante compartir, y tiene que ver con las cadenas productivas asociadas a la industria del libro. Nuevo León es muy reciente en la entrada de la industria editorial, y creo que no hemos todavía encontrado el momento en el que los mecanismos de financiación se vinculen con las cadenas productivas asociadas al libro. Como era una ciudad donde los libros se producían desde las instituciones, los independientes empezamos como todo, con lo más mínimo, con ediciones muy sencillas, como estar en la guerra, ¿no? Y creo que hemos aprendido, por ejemplo, a cómo encontrar, cómo ser más eficientes, cómo compartir esfuerzos. Hoy tenemos un stand muy grande, por ejemplo, en Feria Internacional,
pero hemos sumado otros esfuerzos, sumamos otras 3 editoriales, es decir, creo que nos hace fuertes en la medida en que encontremos nuestras sinergias, nuestras coincidencias. Además, por encima de todo, hacer libros es un acto de amor. Y creo que no se nos debe olvidar. Correcto. Y estás hablando de sinergias, por ejemplo, ¿cuál es el proceso de el desarrollo de estos puentes precisamente entre quienes tienen de alguna manera el capital, los lectores, quienes hacen este tipo de eventos? Aquí en Monterrey, que es, bueno, ya nos cansamos de decir que somos la capital industrial de México, pero también se pretende que sea una capital cultural, que dé mucho más allá de fierros y de cemento y de fútbol. Queremos dar otra cosa, ¿no? Queremos dar también otro tipo de manifestaciones artísticas como la literatura. ¿En qué proceso va ese puente para poder lograrlo, ¿no? Porque pues ha sido también complicado. Sí, creo que tenemos el gran reto, el desafío que tenemos que encontrar los editores es relacionarnos mejor con nuestros públicos, conocerlos, con nuestros lectores, construir comunidades de lectores. Creo que es fundamental. Creo que le hemos dejado a las instituciones una responsabilidad que es de todos. Es decir, si bien las instituciones tienen una responsabilidad en la promoción y la difusión de la literatura y la lectura, también la industria editorial tiene que hacer su parte. Y creo que en Nuevo León es reciente el trabajo en la industria editorial, por lo menos en el ámbito más profesional. Hubo casos importantes en el pasado de editoriales que son referentes, por ejemplo, en la propia editorial de la librería Cosmos, después la editorial Castillo y otros esfuerzos importantes. Creo que los lectores han cambiado, los lectores exigen... Las demandas son distintas. Y hay que entrarle, hay que considerar estos nuevos gustos, estos nuevos goces literarios, y creo que en la medida en que nos vinculemos es un reto importante, es decir, cómo entender, cómo descifrar a nuestros lectores. Otro tiene que ver cómo incentivar cadenas productivas. Es decir, tenemos editores a los que no se les paga bien, tenemos problemas en la cadena, en el tema del papel. Como no es una ciudad que produce libros propiamente, sube muchísimo. Tenemos papel para las empresas y para los supermercados. Para eso sí hay papel. Pero papel para libreros o para la industria librera es caro y hay que traerlo. Y eso nos pega mucho. Entonces, creo que somos un motor regional. Creo que empezamos, por lo menos los casos que yo conozco de la industria editorial, creo que empezamos a producir en Coahuila y en Tamaulipas, y eso ya nos da un avance. Creo que en la medida en que nos falta juntarnos, no tenemos todavía esa capacidad de grupo, de gremio. Creo que la capacidad de gremio nos daría, como te lo digo, mayores sinergias. Creo que estamos en ese momento de reconocernos los editores con otros y entender nuestros esfuerzos para sumar voluntades y, por ejemplo, entrarle al tema económico, ¿no? Que creo que es importante. Ahora, hacer libros es caro, pero no es tan caro como ir al cine, no es tan caro como ir al teatro. Exacto. No es tan caro como ir a cenar. Claro. Los libros no son tan caros como eso, y vale la pena compartir esa experiencia con los auditorios, con los lectores, y enamorarlos de este proceso. ¿Hace cuánto empezó Tilde y cuáles son las estrategias presentes con esa perspectiva que tú estás ahorita desmenuzando sobre la industria? Nosotros creemos que en México coinciden lo que nosotros llamamos las literaturas nacionales. Es decir, no hay una literatura que se construya en Ciudad de México que esté allá están los mejores. Nosotros no creemos eso. Creemos que cada región aporta una cantidad sustanciosa de hechos y eventos literarios, de procesos literarios, de textos, de corpus literarios. Creemos que hay literaturas nacionales en ese contexto, y la Tilde Editores se ha propuesto dar luz a esas literaturas nacionales desde Monterrey. Es decir, nos interesa mucho que nuestros autores, que son de una gran calidad, por supuesto, que están a prueba de lo que sea, son gente muy valiosa, gente muy,
muy competente en el ámbito de la estética y la literatura, y nos interesa mucho que compartir esa visión de literatura nacional que hacemos desde el norte de México. Ayer se dijo, y me parece que se dijo bien, ni somos bárbaros ni somos nuevos, y creo que eso nos hace apostar a una nómina de autores. Este año publicamos 4 títulos, un texto de la maestra Coral Aguirre, otro texto del maestro José Javier Villarreal, poeta encumbradísimo, otro texto de Joaquín Hurtado, una novela maravillosa, y un texto más de un ensayista formidable que es Víctor Barrera-Enderle. Pensamos doblar esa propuesta de títulos para el 23, si nos va bien estamos sobre 8 títulos, y esa es la idea, ¿no? O sea, en tanto tengamos oportunidad de seguir publicando más. La editorial en este momento tiene también otras empresas, y de alguna manera trasladamos también ese esfuerzo a nuestra nómina de autores. Para redondear un poco, creo que en todos lados se cuecen habas. Es importante acercarle a los públicos eso, que hay cosas muy valiosas, que hay textos muy valiosos, que hay obras muy importantes en el norte de México, y es nuestra responsabilidad también compartirlas. Así es, bueno, es un gran reto, ¿no? Desde el proceso de la etapa cero hasta el proceso de la postproducción, lo que dices tú, la creación de los públicos, que en este caso son los lectores, con este convenio de alguna manera con los lectores, de hacer los círculos de lectura, de hacer los grupos, o esta palabra que tú mencionaste, la comunidad. ¿Cómo hacer comunidad en tiempos de hacer comunidad? Creo que necesitamos librerías de barrio, creo que necesitamos librerías de zona, creo que necesitamos perderle el miedo. A nosotros nos pasa algo muy interesante. Ahora que aperturamos una librería en el sur de la ciudad, la gente entra con miedo, entra como a un mundo de qué se trata, qué voy a descubrir, y le pedimos paciencia, le pedimos que se siente, le invitamos un café, le empezamos a platicar qué estamos produciendo, dónde va a encontrar novela, poesía, ensayo, sociología, etcétera. Creo que hay una noción que hace suponer que la lectura de lo literario es difícil, es de no entrarle, es aburrida. Y hemos encontrado en los círculos que hemos hecho de lectura grandes sorpresas, gente que nunca se había acercado a un libro y que con nosotros encontró una manera de entenderse y entender al mundo. Genial. ¿Cómo pueden encontrar la gente que nos está viendo la propuesta de Tilde? Bueno, estamos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como Tilde Editores. Estamos en Ricardo Covarrubias 3224 en el sur de Monterrey, en nuestra librería. Tenemos nuestro stock también en tildeeditores.com, y tenemos librerías hermanas con las cuales compartimos nuestros títulos: en Guadalajara con Mantis Editores, en Ciudad de México con Colegio Nacional, en Tabasco con Monte Carmelo Ediciones, en Mérida vamos a entrar a Mérida pronto. Y bueno, pues esa es la idea. Muchas felicidades, Cuitláhuac. Gracias. Fue un gusto tenerte aquí en Publishers Weekly en español, y te auguramos mucho éxito también en esta feria. Muchísimas gracias. Gracias a todos.